especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Legado espiritual. Y leemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso, un legado espiritual. Y un legado es algo totalmente distinto a una herencia. Esta definición cambia completamente nuestra idea de lo que pensamos que es heredar, porque el legado también se hereda, pero lo que se tiene como significado de herencia siempre se piensa de cosas materiales, mientras que el legado no es así. Normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consista en bienes materiales, en dinero o en propiedades, carros, tierras. Sin embargo, un legado espiritual también es emocional, cultural. Perdurará por generaciones. Los padres modelamos y reforzamos este legado mediante los momentos de nuestra vida diaria que compartimos en nuestra familia, en nuestras conversaciones casuales, en nuestro modo de vivir. El legado es lo que impartimos a nuestros hijos con nuestra manera de vivir. Herencia es lo que nos matamos por construir y les dejamos, que muchas veces se despilfarra en poco tiempo. Pero un legado es algo que quedará impactado en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su corazón, y ello perdurará para siempre. Es por medio de nuestra vida diaria, cotidiana, que logramos impactar e impartir las vidas de nuestros hijos. Y un buen legado prepara a nuestros hijos para su vida y sobre todo la vida adulta. Los empodera y les muestra el camino a recorrer. Entonces el apóstol Pablo le dio la forma apropiada de sanas palabras que debía de enseñar. Pablo lo discipuló correctamente, dio una doctrina sana. Y ahora le dice que le encargue esas palabras a hombres fieles de la misma forma que le fueron encargadas a él. Que así como Pablo las dio a Timoteo, Timoteo las debe dar a otra persona, y eso es lo que se llama un legado espiritual. Dice, esto encarga a hombres fieles. Dios le dio ministerio a Timoteo, no para que lo guardara. Hay mucha gente que tiene conocimiento teológico, pero ni siquiera asisten a una iglesia. Otros tienen conocimiento teológico, asisten, pero no sirven. No que no sirvan ellos, sino que no sirven dentro de la obra, no sirven para la obra y extender el reino de los cielos, solamente para tener conocimiento y tal vez en familia tratar de mostrar que tanto conocimiento tienen, pero no más. Pero aquí dice, esto encarga a hombres fieles, hay que encargarlo. Lo que Dios nos ha dado no es para guardarlo, es para mostrarlo a otros, es para dejar un legado. Y aquí nos está dando un enfoque de un legado espiritual, de la palabra de Dios. Lo que Dios encargó a Pablo, Pablo lo encargó a Timoteo. Y lo que hoy entendemos de la palabra de Dios, Dios lo encarga a nosotros para que lo demos a otros y formemos a otros también. Una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre otros lo que Dios le había encomendado. Y es que uno pudiera decir que todo lo que un pastor debe hacer es entrenar a otros a hacer todo lo que se hace dentro de un ministerio, dentro de una iglesia únicamente. Y es que no hay deberes pastorales tan sagrados o secretos que deban ser guardados para nosotros mismos.
No hay como, eso solo es del pastor y eso él no lo puede enseñar. No, porque no es del pastor, es de Dios. Un pastor siempre debe tratar de extender el reino de Dios y el ministerio de Dios a otros. El llamado dentro como don ministerial, eso solamente lo hace Dios, es personal. Pero los ministerios dentro de la obra, dentro de la iglesia, Dios los da también. Pero un pastor también los ve y es a través de la iglesia local donde crecemos poniendo nuestros dones a los pies de Cristo Jesús. Un pastor debe siempre tratar de extender su conocimiento, el de la palabra, no el de él, a otros y entrenarlos para hacer la labor del ministerio. Pablo no debía enseñar a otros sus propias ideas particulares, su conocimiento, lo que él antes sabía acerca de la ley, porque él era un maestro del Sanedrín, él era un docto en la ley. No era llamado a enseñar eso, su filosofía, como él mismo lo dijo, sino estaba llamado a enseñar la doctrina de Cristo y también a mostrarlo a través de su ejemplo. Por eso dice lo que has oído de mí, porque si lo oyó de él es porque la palabra lo dice, pero porque ha visto que él lo ha vivido también. Lo que fue vertido sobre Dios hacia Pablo, Pablo lo vierte hacia Timoteo. La labor de entrenar líderes es simplemente una parte de la descripción del trabajo de un pastor. No solo debemos entrenar líderes, no solo estamos para discipularlos cuando creemos que se necesitan líderes, no, porque la necesidad de un líder es evidente a nivel mundial. Por eso el Señor dice que la mies es mucha y los obreros poco. Tampoco entrenamos líderes solamente para las necesidades de una iglesia local. Se entrenan líderes para el reino de Dios en general, ya sea que estos líderes van a servir dentro de nuestra iglesia o fuera de ellas. Lo importante es que extiendan el reino de Dios. Pero mira también algo importante y dice que esto encarga, pero dice a hombres fieles. Cuando Timoteo buscara a aquellos sobre los cuales podía enseñar esta doctrina apostólica, debía buscar una cualidad que es la fidelidad. Está diciendo a hombres fieles. No necesitaba encontrar hombres listos, hombres populares, hombres fuertes, hombres con dinero, hombres perfectos, hombres apuestos. Él le dijo hombres fieles. Y vemos cómo a través de la historia del cristianismo algunos se han aferrado a la idea de la sucesión apostólica. Esta es la idea de que tú y yo podemos saber quién es un verdadero ministro del Evangelio, porque cuando nos llega a nosotros la enseñanza de la palabra de Dios, debe ser la misma que enseñó Jesucristo a los apóstoles. No debe ser otra diferente, no debe haber otro evangelio, no debe haber otra doctrina, no debe haber algo diferente, lo cual no esté en la palabra de Dios. Por eso hay tantas sectas que enseñan cosas que no dice la Biblia. Y para entender que es un legado espiritual, lo debe decir la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles apóstoles? Los del Nuevo Testamento. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito a través de profetas. Sobre ese fundamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que nosotros edificamos, siendo Jesucristo lo principal, el principal fundamento. Eso es lo que tenemos que entender. La sucesión de hombres fieles, el legado espiritual, que toman las enseñanzas apostólicas, bíblicas y la transmiten a otros, no sus enseñanzas.
Sin fidelidad a las enseñanzas apostólicas y al ejemplo de la palabra escrita, la idea de sucesión apostólica no es nada más que la imposición de manos vacías sobre cabezas vacías. Alguien dijo esta frase. Y también dice otra frase que me gusta, dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice que lo que ha oído de mí, primero tengo que ser testimonio. Dice, esto encarga, debo dejar un legado espiritual, no es para retenerlo para mí, pero deja claro a quién, a hombres fieles, se busca fidelidad. Pero también dice que sean idóneos para enseñar también a otros, porque ser fieles es importante, pero también que sepan enseñar. Por eso una persona que se discipula aprende a discipular. Esta labor de entrenar líderes era tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente. Aquellos a quienes había entrenado también se les había dejado esta labor de enseñar también a otros. Que sean idóneos. Quiere decir o expresa la capacidad comprobada por la experiencia. Quiere decir, aprende cómo se hace y hazlo de la misma manera. Legado espiritual. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana. Gracias por enseñarnos la diferencia entre una herencia y un legado, pero entender que el legado también es una herencia y que tiene un valor incalculable. Un valor que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede arrebatar. Que lo que hacemos dentro de la obra y para la obra, para extender el reino tuyo de los cielos aquí en la tierra, tiene un valor incalculable, Dios. Gracias por darnos la gran comisión. Gracias por entrenar a personas preparadas que también nos han preparado a nosotros y que cada día podemos conocerte más a ti. Ayúdanos, Padre, a que lo que aprendemos, no retenerlo y no guardarlo, sino darlo a otros para que realmente tu palabra se extienda sanamente y que lo que tú enseñaste a los apóstoles sea lo que enseñemos hoy en día y que todo lo que no está escrito en tu palabra lo podamos quitar, anular. Porque como dijo Pablo, si alguien enseña otro evangelio distinto, sea un ángel o sea yo mismo, sea anatema, sea maldito. No podemos predicar algo de lo que no está escrito. Y la palabra de Dios en Apocalipsis, finalizando, nos enseña que hay de aquel que le quita o le añade a la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Te amamos, te bendecimos y dejamos este día en tus preciosas manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.